El Evangelio de hoy nos cuenta cómo Juan proclama ante aquellos que están allí que él no es el que ha de venir. Y dice, el que viene detrás de mí es mucho más grande que yo, es más fuerte que quien yo no soy digno ni siquiera de agacharme a soltarle las sandalias, ¿no? El que Juan proclame estas palabras donde él se pone por debajo hasta de los criados, que son quienes le atan y desatan las sandalias al amo, que se ponga por debajo de él, quiere decir que la minoría de su presencia o de lo que él ha hecho, pues no es nada frente a lo que viene a ser el Hijo del Hombre. Y Juan como que no se cansa de decir esto, ¿no? Y luego dice, porque yo bautizo con agua, pero quien viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, el bautismo que yo doy no tiene ningún sentido si ustedes no son capaces de aceptar el que viene después. Y quisiera que tuviésemos en cuenta esa palabra bautismo que refiere el evangelista Marco, porque la vuelve a utilizar el Señor, pero más adelante. Jesús utiliza esa palabra, pero mucho más adelante, ¿no? Entonces, en un primer momento, tener en cuenta lo siguiente. Bautismo, que significa sumergir, implica entonces que nosotros tenemos que sumergirnos. Ahora la pregunta es, ¿en qué? Juan lo hacía en el río, en las aguas del río Jordán. Vosotros cuando fuiste bautizados no eres sumergido, pero sí eres rociado con el agua, ¿no? Como un símbolo también de purificación. Pero Jesús, al ser sumergido totalmente en el agua, simboliza ese momento en el cual Él baja al sepulcro después de su muerte en la cruz. Ahí empieza la primera semejanza con lo que sería posteriormente la celebración de la Semana Santa. El Papa Benedicto XVI o el Cardenal Ratzinger escribe un libro que se llama La infancia de Jesús. Son 3 libros, pero ese en particular, La infancia de Jesús, empieza a hablar de esto y dice que ese sumergirse de Cristo en las aguas del Jordán es el símbolo de lo que va a suceder después, que lo acabo de decir. Jesús es sepultado y en ese ser sepultado baja al infierno, libera a los que están allí, que dice, las almas de los justos que estaban allí fueron liberadas y luego asciende al cielo. Ese símbolo quiere también en el que nosotros participemos en el momento de nuestro bautismo. Que nosotros seamos capaces también, o por su gracia, seamos capaces de sumergirnos, resucitar para poder ir al cielo. Segundo punto de este evangelio, dice que el cielo se rasga. Los otros evangelistas cuando hablan del bautismo, de este episodio, dice, se abren los cielos, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado, mi predilecto, en quien tengo puestas mis complacencias. Pero Marco es el único que utiliza un verbo, el verbo rasgar. Y rasgar no es igual a abrir. Abrir, como abrir una puerta, tú quitas de un lado y del otro o mueves hacia un lugar, mientras que rasgar necesita que tú apliques fuerza para poder romper algo que parece estar entorpeciendo el camino. Por eso parece que el cielo se rasga con fuerza para poder bajar el Espíritu y posarse sobre aquel que está siendo bautizado, que en este caso es Jesús. Y ese mismo verbo lo utiliza luego Marco en el momento en el que Cristo está muriendo en la cruz y dice que se rasgó el velo del templo. Ese símbolo del velo del templo, que era lo que obstaculizaba el paso del pueblo hacia la parte más sagrada del templo, ¿sí? A donde estaba el arca de la alianza, en el momento de la muerte de Jesucristo, queda totalmente rasgado, abierto, con una fuerza impresionante que se aplica, que es capaz de abrirlo en dos. Otro símbolo tanto del bautismo como en la muerte de Cristo. ¿Por qué esto? Porque Marco quiere poner de manifiesto que el comienzo de la vida de Jesús en el bautismo no tiene ningún sentido si no llega hasta la muerte. Y ayer en la predicación yo lo decía, ¿sí? Quiere unirse, ¿por qué? Porque es que el comienzo de la vida de Jesucristo tiene que llevarte a ti a la futura muerte y resurrección después. Porque el fin último del cristiano, ¿cuál es?
Ir al cielo, Padre. Sí, eso está muy bien. Pero es que para poder ir al cielo primero tienes que morir y tienes que resucitar. Porque si no, entonces no hay ningún sentido en esto. La gracia que recibimos de parte de Dios la vivimos en nuestra vida, durante nuestra vida en este mundo, pero es que yo no me quiero conformar solamente con ese poquito que recibo de parte de Dios. Es que yo lo quiero en su totalidad. Y la totalidad de esa gracia está en el momento en que yo participe también de su presencia. Y es que tú y yo intentamos hacer las cosas bien, es por eso. Porque quiero participar de la presencia de Dios. Si no, no hay ningún sentido en lo que hacemos. El bautismo de Jesús entonces tendrá para nosotros sentido si tú eres capaz de recibirlo también. Por eso, esa palabra bautismo Jesús la utiliza allí cuando la madre de estos apóstoles le dice, Señor, yo quiero que mis hijos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Yo no sé si recuerdan ese texto del Evangelio también, que lo dice Marcos, y luego el Señor dice, tus hijos serán capaces de recibir el bautismo que yo voy a recibir. ¿Y cuál era ese bautismo del que hablaba Jesús en ese momento? No era este de Juan, sino la pasión, la muerte y la resurrección. Otro punto entonces, en el que el Señor quiere equiparar ese bautismo, ese sumergirse, ese purificarse, ese lavarse, luego con lo que sería la pasión, porque allí Él de alguna manera hace o expía los pecados de cada uno de nosotros. Y luego en el derramamiento de sangre, por eso hablamos del bautismo de los mártires que son capaces de recibir la gracia de Dios, la grandeza de Dios al derramar su sangre. Y él dice que totalmente quedó casi que sin ninguna gota de sangre en su cuerpo. La dejó por el camino en el Calvario. Pero le pregunta, ¿ellos serán capaces de vivir lo que yo voy a vivir para que puedan estar a la derecha y a la izquierda? Sí, Señor, sí, y todos decimos sí frente a algo que queremos, pero cuando llega el momento de poder tener que dar lo que tenemos que dar por lo que hemos ofrecido, nos echamos para atrás, nos da miedo. Somos bautizados, hemos sido llevados a una iglesia, nos han rociado en nuestra cabeza el agua del bautismo, de alguna manera se nos ha explicado, también hemos vivido en nuestra vida, pero cuando nos toca dar respuesta de eso, nos da miedo. Nos da miedo totalmente. Y no somos los únicos. Vean a Pedro. Pedro también le dice al Señor, yo entregaré mi vida por ti. Yo no dejaré que te pase nada. ¿Sí? Pero cuando le preguntan, ¿tú eres uno de ellos? ¿Qué dijo? No lo soy. Por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo a recibir el bautismo que Cristo iba a recibir en ese momento. No quería que lo mataran tampoco, ni pasar por eso, por lo que ya él estaba pasando. Por eso, si tú verdaderamente eres cristiano, tienes que saber que también estás llamado ¿a qué? A vivir ese bautismo del Señor. A que tú y yo también seamos partícipes de eso. ¿Y cómo lo vivimos? A lo mejor no cargando con una cruz como lo hizo Cristo, pero sí que nuestra vida está llena de cruces. Y muchas cruces. Y a lo mejor algunas más pesadas que otras. Pero ¿a qué se nos invita? A ponérnoslas en los hombros y a cargar con ella. No a dejarla de lado ni abandonarla. A cargar con ella. Y eso implica entonces que yo he empezado en ello ese camino que me llevará a la salvación. Se rasga el cielo, baja el Espíritu Santo, se posa sobre él y se escuchan unas palabras hermosísimas. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mismas palabras que se repitieron en el momento de tu bautismo, en el momento de mi bautismo. El Señor ha sido capaz también de decir en ese momento, este es mi Hijo amado, y tiene puesta en mí toda su complacencia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo le pida, Él me lo va a conceder. Tengo que tener esa certeza, esa fe, esa confianza de saber que siendo ese hijo predilecto de Dios, voy a recibir de parte de Él lo que yo le pida. Él se complace en mí, pero créetelo, por favor. El problema está en que ser el hijo de Dios, el predilecto de Dios, tiene también que poner de tu parte. Tú tienes que poner de tu parte o tienes que hacer tu parte. ¿Y cuál es esa? La primera, comportarte como un verdadero hijo de Dios. Y eso es lo que más cuesta.
Eso es lo que más cuesta. Yo no sé cómo es un hijo de Dios, míralo a él, que es el ejemplo, el único. Pero pasar y hacer lo que él hizo, qué difícil es. Muy difícil. Por eso es muy complicado. Y me lleno la boca diciendo que soy hijo de Dios, pero no me comporto como un hijo de Dios. Vivir entonces la pertenencia a Dios es saber que tendré muchas cosas buenas, que me regala, que me da, que me hace partícipe de ello, pero también me invita a que yo sea capaz de llevar conmigo esas cosas difíciles, esa cruz que me ha tocado cargar. Y la que tú sabes cuál es, porque tú reconoces ya cuál es tu cruz. Tú sabes cuál es el peso que esa cruz lleva contigo, pero también sabes que el Señor no te dará carga que tú no puedas llevar. Entonces tenemos que confiar en ello. Hoy en la celebración del bautismo con el que terminamos la fiesta de la Navidad y nos abrimos paso entonces ahora a ver la vida y obra de Jesús desde su manifestación pública hasta el momento en el que muere y resucita, es un tiempo entonces para que tú y yo empecemos a tomar nota y a darnos cuenta cómo actúa el Hijo de Dios para que yo también pueda hacerlo. Y lo primero que nos enseña es a amar. Y qué difícil es amar, sobre todo aquel que no hace mérito para que lo amemos. Aquel que se porta mal con nosotros. Entonces, hagamos vida en nuestra vida ese bautismo que hemos recibido para que al final de nuestra vida podamos también ser partícipe de ese bautismo que Cristo ha recibido en la cruz para que juntos podamos resucitar y vivir plenamente la gracia del cristiano, que es poder estar cara a cara con Dios. Que así sea.